Hola, hola, soy Lucía de MR Contadores y Consultores y hoy vamos a hablar sobre precios de transferencia. Ven, acompáñame. El marco normativo para los precios de transferencia lo encontramos en el Estatuto Tributario a partir del artículo 260 y en el decreto 330 del 2013. ¿Y entonces qué son los precios de transferencia? Podemos definirlos como aquellos precios o valores a los cuales una empresa transfiere bienes o servicios a vinculados del exterior, vinculados ubicados en zonas francas o a personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales. Con esto se busca que las operaciones celebradas entre vinculados económicos cumplan con el principio de la plena competencia. Se deben cumplir unos objetivos en los precios de transferencia. Básicamente es asegurar que las operaciones que se realicen entre partes vinculadas se hagan de acuerdo al principio de plena competencia. Adicional a esto, facilita la transferencia de activos evitando la evasión de impuestos. Entre los obligados a los precios de transferencia tenemos a empresas contribuyentes del impuesto de renta y complementarios que en el año anterior su patrimonio bruto sea igual o superior a los 100.000 VTs o que sus ingresos brutos en el periodo anterior sean iguales o superiores a los 61.000 VTs. Para saber si soy obligada, tengo que haber tenido vinculados económicos en el exterior. El artículo 260-1 del Estatuto Tributario señala algunos criterios a tener en cuenta para determinar la existencia de vinculación económica. Acá te las referimos. En los criterios tenemos que sean subordinadas, sucursales, agencias, establecimientos permanentes u otros casos de vinculación. Para saber si una empresa es subordinada, entonces tenemos estos criterios. Cuando las decisiones dependan de la voluntad de otra, cuando más del 50% de su capital pertenezca a la matriz, cuando la matriz pueda elegir la mayoría de miembros de la junta directiva si la llegara a tener, cuando ejerza influencia dominante en las decisiones o cuando reciban el 50% de las utilidades de la sociedad subordinada. Para los otros casos de vinculación económica podemos remitirnos al artículo 260-1 del Estatuto Tributario. Básicamente serían consorcios, uniones temporales o si las empresas tienen algún tipo de parentesco, ya sea por matrimonio, por consanguinidad, afinidad o único civil, entre otros aspectos. Otro punto a tener en cuenta para saber si soy obligado a los precios de transferencia es haber realizado operaciones durante el año gravable con vinculados del exterior, con personas o sociedades que sean residentes o domiciliadas en paraísos fiscales o con vinculados ubicados en zonas francas. Si se realizaron operaciones en el año anterior con empresas que están domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición, así no cumpla los topes para patrimonio o para ingresos, debo presentar precios de transferencia. El artículo 260-3 del Estatuto Tributario nos facilita los métodos a utilizar. Con estos métodos podemos determinar el precio o el margen de utilidad en las operaciones que celebremos entre vinculados. Los métodos que podemos utilizar serían precio comparable no controlado, precio de reventa, el método del costo adicionado, el de márgenes transaccionales de utilidad de operación o el de partición de utilidades. Se presenta una declaración informativa y una documentación comprobatoria. Con la declaración informativa estoy poniendo en conocimiento de la DIAN las operaciones que realicé en el año anterior con mis vinculados económicos del exterior. Se presenta de forma virtual a través de los servicios informáticos de la DIAN, teniendo en cuenta el último dígito de nuestro NID. Las sanciones que tiene la declaración informativa sería por extemporaneidad, por inconsistencias, por omisión de información relativa a las operaciones, por no presentar o reducida. Para la documentación comprobatoria serían 3 documentos a presentar: informe local, informe maestro, informe país por país. El informe local consta de documentos o estudios que soporten que todas mis operaciones con vinculados del exterior durante el año anterior cumplen con el principio de la plena competencia. Se presenta de forma virtual a través de los servicios informáticos de la DIAN, teniendo en cuenta el último dígito de mi documento de identificación NID. Con el informe maestro se ofrece una visión general del negocio del grupo multinacional,
También se presenta de forma virtual a través de los servicios informáticos de la DIAN, teniendo en cuenta el último dígito de verificación de nuestro NIT. El informe país por país va a tener información relativa a la asignación global de ingresos o a los impuestos pagados por el grupo multinacional, junto con algunos indicadores relativos a la actividad económica a nivel mundial. Esta obligación, el informe país por país, se encuentra en cabeza de la casa matriz o el corporativo del grupo multinacional. Igual que los anteriores, se presenta de forma virtual a través de los servicios informáticos de la DIAN, atendiendo al último número de nuestro documento de identificación NIT. Las sanciones establecidas para la documentación comprobatoria serían entonces por extemporaneidad, por inconsistencias, por omisión de información relativa a las operaciones reducida o por corrección. Te dejo nuestros canales de atención. Espero leerte muy pronto en alguno de ellos. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por atender este llamado con este tema tan interesante. Nos vemos en unos días con otro tema. Chao, chao.